Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Sainz, profesor de asignatura El ITESO. En esta oportunidad, a cargo de la materia normativa de la construcción, y por esa razón me da mucho gusto saludarte por esta vía y darte la bienvenida a este capítulo de contratos dentro de esta asignatura que acabamos de comentar. En realidad, el propósito no es hacerte un experto en contratos porque ni es tu perfil ni el tiempo nos alcanza. Sin embargo, la intención es darte un panorama general desde el punto de vista legal de lo que es un contrato, los tipos de contrato y sobre todo explicarte de manera breve algunos de los ejemplos de contratos que de manera más frecuente o común te puedes llegar a encontrar en tu desempeño como arquitecto, ingeniero o en general dentro de tu actividad dentro de la construcción. Entonces, espero que este material te sea útil y por favor, cualquier duda que tengas, no dudes en contactarme, sin perjuicio de que nos podamos ver en las sesiones presenciales o en su caso virtuales, que podamos ampliar toda esta información. No olvides, por favor, que este material es solamente un material de apoyo que busca hacer más útil tu experiencia como alumno y brindarte información y herramientas adecuadas para tu desempeño profesional cuando llegue el momento. Cualquier situación o duda puedes contactarme a través del correo institucional que aparece en una parte de este material. Gracias por acompañarnos y por favor quédate conmigo los siguientes minutos. Bien, pues vamos a iniciar este breve material dentro de esta asignatura de normativa de la construcción y donde vamos a abordar el tema de los contratos, es decir, qué utilidad o qué aplicación pueden tener los contratos dentro de la industria de la construcción, que como veremos es sumamente importante, por no decir que es fundamental. Y bueno, empezaremos hablando o refiriendo un concepto general de contratos. Es decir, en primer lugar, ¿qué es un contrato? Un contrato es un convenio o un acuerdo de voluntades entre dos o más partes por el cual se transfieren obligaciones y derechos. ¿Qué significa esto? Que los contratos son fuentes de obligaciones. Cuando tú celebras un contrato de cualquier índole, no sé, por ejemplo, vas a contratar tu servicio de telefonía celular, firmas un contrato con la compañía y en el momento en que tú pones el signo gráfico de tu voluntad y de tu aceptación, que es tu firma, en ese momento estás aceptando y asumiendo las obligaciones que a tu cargo genera ese contrato y en un momento dado también estás asumiendo los derechos que pudieran derivar de esta situación. Todos los contratos finalmente generan obligaciones y si yo soy una persona que tiene una obligación es porque hay otra que tiene un derecho que puede reclamarme el cumplimiento de esa obligación. Es decir, a toda obligación le corresponde un derecho y a todo derecho le corresponde una obligación. Y hablando de las obligaciones, podemos decir que en términos generales, las obligaciones se dividen en tres tipos, es decir, obligación entendida como un deber jurídico, un deber que tienes que llevar a cabo y que puede ser a través de su expresión como obligaciones de dar, obligaciones de hacer u obligaciones de no hacer algo. ¿Cuáles son las obligaciones de dar? Son obligaciones patrimoniales, es decir, las que implican que tú te desprendas de una parte de tu patrimonio y lo entregues a un tercero. Por ejemplo, a una persona que tiene un hijo y que no lo quiere mantener, quizás la madre va y demanda ante un juzgado familiar y logra que se aperciba a esta persona para que entregue una parte de su patrimonio por concepto de alimentos a los hijos. El pagar impuestos, por ejemplo, son obligaciones de dar. Tienes que desprenderte una parte de tu patrimonio para entregarla al Estado, para destinarla al gasto público. En tanto que las obligaciones de hacer implican una conducta de acción, es decir, cuando la ley te obliga a hacer algo de manera específica. Hace un momento que poníamos el ejemplo de pagar los impuestos, bueno, tú pagas los impuestos, pero tienes que hacerlo a través de un portal electrónico o a través de internet y mediante el llenado de una declaración y haciendo una transferencia o pago referenciado en un momento dado. Esas son las obligaciones de hacer. Cuando la norma, la ley te impone el deber de hacer algo. Y por otro lado, las de no hacer son exactamente lo contrario, es decir, son obligaciones de abstención.
cuando la ley te impone o te prohíbe que hagas determinada conducta. Por ejemplo, el no robes, el no fraudíes, el no mates, es decir, cuando la ley te dice no hagas esto, porque si rompes esta obligación de no hacer, es decir, si te están estableciendo la norma que no lo hagas y lo haces, rompes ese deber, entonces vendrán algunas sanciones desde el punto de vista económico, como las multas, o desde el punto de vista corporal, como son los delitos, la prisión. De acuerdo. Entonces, siguiendo con la secuela, los contratos ya dijimos que son acuerdos de voluntades, donde pueden participar dos o más partes. Dos partes, hablamos de un contrato bilateral. Tres o más partes, hablamos de contratos multilaterales. Los contratos entonces son fuentes de obligaciones, como vemos ahora en el esquema, y implican entonces deberes jurídicos de dar, hacer y no hacer. Así entonces, los contratos podemos clasificarlos de manera general en contratos privados y contratos públicos. Los contratos privados son aquellos que celebran dos o más particulares, es decir, no interviene ninguna autoridad, porque si llega a intervenir alguna autoridad o algún organismo público, parte de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o descentralizada, estaríamos hablando de contratos públicos. Es decir, en los contratos privados son tales porque son acuerdos de voluntades entre particulares solamente. Es decir, pertenecen a la esfera del derecho privado. En tanto que los contratos públicos son aquellos en los que una de las partes, al menos, es un ente gubernamental, un ente público o parte de la administración pública o de alguno de los poderes que conforman el Estado, el legislativo o el judicial. Ya veremos un poco de esto más adelante. Bien, volviendo a los contratos privados, estos a su vez podemos clasificarlos en contratos civiles y en contratos mercantiles. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil? Ambos, al ser contratos, son acuerdos de voluntades, al ser privados, intervienen en ellos la voluntad de particulares. Sin embargo, los contratos civiles implican la realización de un acto de voluntades entre dos personas que ninguna de ellas se dedica habitualmente a hacer estas conductas, sino que de alguna manera pueden realizarse de manera esporádica, incluso hasta accidental, pero vamos a ver que hay contratos civiles que se denominan de manera igual o son muy parecidos, incluso iguales a los mercantiles. Pero ¿qué los hace diferentes? Que en los contratos mercantiles una de las partes que interviene en esa contratación o en ese acuerdo de voluntades es necesariamente un comerciante. ¿Quién es un comerciante? Bueno, toda aquella persona que hace del comercio su actividad preponderante, se dedica a ello, es decir, busca alguna especulación comercial o la obtención de un beneficio comercial a través de realizar esas actividades. Las sociedades mercantiles, por ejemplo, que enunciaremos un poco más adelante, vemos que la ley las reputa como comerciantes, en este caso específico, las personas morales. Entonces, contratos civiles son particulares netamente, no son comerciantes. Contratos mercantiles, al menos una de las partes que participa en este acuerdo de voluntades es un comerciante. Y basta que una de las partes lo sea. Puede ser que tú no eres comerciante, pero vas y celebras un contrato con una sociedad mercantil que sí es comerciante, basta que esta, es decir, una de las partes sea comerciante para que todo el acto esté regulado bajo las leyes mercantiles. Bien. Y dentro de los contratos mercantiles vamos a encontrar dos tipos, los contratos típicos y los contratos atípicos. ¿Cuáles son los contratos típicos? Los que se encuentran expresamente reconocidos o regulados por la ley. Y los contratos atípicos son aquellos que no están expresamente regulados por la ley, sin embargo, al no ser una actividad prohibida, al ser un acuerdo de voluntades cuyo objeto es legal o es lícito, es decir, no está prohibido por la ley, entonces es legal ese contrato. Sin embargo, su forma y su contenido no está expresamente regulado por la ley, por eso se les conoce como atípicos, y la regla es que
los contratos atípicos se van a asemejar o se van a regular al contrato típico que más se le parezca. Incluso vamos a tener por ahí casos donde hay contratos que tienen una esencia, pero tienen elementos de, otros tipos de contratos que pueden ser típicos o atípicos incluso. Bien.